es el Evangelio. Eh, por aquí tengo mi cuaderno de apuntes, tengo mi esfero. Por aquí tengo dos Biblias, una, una de estudio bíblico y otra en lenguaje sencillo, que es la de mi hijo Christopher, la ilustrada, para poder profundizar un poco más en las escrituras. El propósito de esta charla es poder entender que evangelismo no es hacer feliz a las personas o hacerlas sentir bien o agradar a la gente, sino evangelismo es hablar de la santidad de Dios, y eso repercute en que yo estoy en una condición de peligro, en una condición de enemistad con Dios, y vamos a estar tratando el tema. Antes de comenzar, quiero romper el hielo. Me gustaría invitarlos a que, si es posible, enciendan sus cámaras y que puedan participar conmigo. Voy a estar despidiendo que me ayuden a buscar algunos textos bíblicos, que me ayuden a responder unas preguntas. Me gustaría saber que están ahí conectados. Entonces, vamos a estar grabando esta conferencia. Ahí está mi compañera Andrea Rodríguez, que me está ayudando con eso. Hoy no cuento con mi computador, estoy desde mi teléfono o dispositivo celular. Y voy a tratar de presentar lo mejor posible. Entonces, por eso mi compañera Andrea me está ayudando a grabar. Bienvenidas, Eliana e Isabela, qué hermosas, qué alegría verlas. Y espero que este taller de evangelismo les guste. Vamos al final. Les voy a compartir unas estrategias de evangelismo muy chéveres, muy creativas, muy dinámicas. Las pueden usar en su colegio, a pesar de que ustedes sean niñas de 10, de 11, de 12 añitos. Ustedes pueden usar estos rompehielos y les van a gustar mucho a sus amigos, a sus compañeros de estudio. Sirven para niños, para jóvenes, para adultos, para abuelitos, para cualquier comunidad. Es una buena estrategia para romper el hielo. Lo importante es que se conecten a las 4 o 5 sesiones de este taller de evangelismo que tenemos. Si ustedes faltan alguna de las 5 sesiones, no se les va a dar el regalo de este material que Dios nos ha permitido escribir. Este material es exclusivo de la Fundación Sople de Vida y se llama Taller Intensivo de Evangelismo Bíblico. Entonces, como les decía, si usted asiste a las 5 conferencias virtuales, al final le vamos a estar enviando el material a su correo electrónico para que lo descargue y lo puedas usar en tu iglesia, en tu grupo de ministerio, en donde quieras. Puedes usar este material totalmente gratuito disponible para la iglesia, desde Sople de Vida para el mundo. Entonces, bueno, mis amigos, ¿qué tal si comenzamos con una pequeña oración y hacemos la actividad? Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí desde diferentes partes de la ciudad, diferentes puntos, pero con un mismo espíritu, Señor, una misma fe, un mismo bautismo, Señor, sabiendo que fuimos sellados y apartados para ti, redimidos, después de que fuimos tus enemigos. Tu ira estuvo en contra de nosotros, éramos apartados, tu enojo, Señor, nos condenaba, pero en el debido momento nos trajiste esa gracia irresistible que no pudimos negar, y terminamos siendo seducidos por tus cuerdas de amor, y hoy estamos aquí, Señor, salvos y apartados para ti. Ahora nos llamas hijos e hijas, te adoramos y ayúdanos a entender lo que es el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. A mí me gusta mucho la pega de arroz. A mí me gusta mucho el arroz que queda así quemadito en la olla, en la pailita. Mi esposita, cuando me hace el almuercito, ella me deja arrocito ahí pegado. La pega, lo que llamamos la pega. Bienvenido Sol, bienvenido Ángel, qué alegría que estén aquí. Estamos apenas comenzando y estoy haciéndoles una pregunta. Bienvenidos, qué alegría verlos. Si pueden encender sus cámaras, si pueden alistar sus Biblias de estudio ahí, su cuaderno y sus implementos de estudio. Miren, yo tengo mis resaltadores, con esto estudio la Biblia, se me facilita más comprenderla. Entonces les estaba haciendo una pregunta de rompehielo para entender lo que es el Evangelio. Y es, levante la mano virtual, ¿a cuánto les gusta la pega?
del arroz. ¿A cuánto les gusta la pega que hay en la Sí. ollita? Levante la manito. ¿Cuánto les gusta la pega? ¿Sí? Ah, bueno, no soy el único. A mí me encanta y qué bueno que a ustedes les encante, porque yo no voto la pega, yo me la como. Inclusive, no sé si ustedes sabían, pero Colombia es el único país del mundo en el que la pega no es basura. La pega es un manjar, es un plato típico de Colombia. El- En México, que la mujer que deja pega es porque no sabe cocinar. En México es una ofensa. Una mujer que sirva pega es una ofensa para el invitado o también una mujer que se le queme el arroz. En México la familia se le burla o la rechaza o la corrige porque en México es una vergüenza que se te queme el arroz. Entonces ese arroz, esa pega de arroz la botan. ¿Sí? Pero acá en Colombia, ¿cómo vamos a votar? Tremendo manjar. Entonces, chicos, por ejemplo, lo que quiero decirles, el ejemplo que quiero compartir es el siguiente. Hoy estaba almorzando, mi esposita me sirvió en un plato todo bonito, su arrocito aparte, su carne aparte, su puré de papa aparte, su ensalada aparte, todo aparte, ¿cierto? Y entonces mi esposa se me acercó, yo estaba comiendo lo más de contento y me acercó y me mostró la olla de pega. Me dijo, amor, ¿quieres esta pega? Y yo le dije, amor, obvio que la quiero, pase para acá. Entonces ella me pasó la olla así, toda recién usada en la cocina, y yo la cogí con los guantes y la puse en la mesa. Y empecé a raspar con la cuchara y empecé a echar al plato. Cuando caí en cuenta, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo lo más rico de la olla. Más bien voy a coger todo lo de mi plato, muy bonito, mi esposa me lo sirvió con amor, pero voy a echarlo todo en la olla y ahí hago mi mezcla y disfruto mi pega, disfruto mi almuerzo directamente en la paila, directamente en la olla. Entonces yo no sé ustedes qué pensarán, ustedes dirán, este man, ¿qué tiene que ver con ese ejemplo? Pero pensaba en el Evangelio como cuando tienes dos opciones. Una, en tu propio plato de conocimiento, en tu propio plato de experiencia, tu evangelio de comodidad, tu evangelio de confort, bien organizadito, bien distribuidito, pero por otro lado tenemos la esencia desde la fábrica. Y estoy usando el ejemplo de la paila. Entonces, ese ejemplo de la paila es esto nada más. Esto llamado las escrituras. La palabra inspirada por Dios. Aquí está la esencia de esa pega de arrocito. Aquí está la esencia. Levante la mano quien prefiere comerse la pega en el plato. En el plato. Levante la mano quien prefiere comerse la pega del arroz en el plato. ¿Sí? Ok. Muy bien. Pueden bajarla. Muy bien, muy bien. Ahora bajen la mano todos y les voy a hacer la siguiente pregunta. Eh, Juancho, parcero, ¿tú prefieres comerte la pega en el plato o en la paila? La peguita del arroz. En la paila. Ah, eso es de los míos. Entonces, cuando vamos a la esencia, al lugar donde se cocinó todo, que es en el corazón de Dios, pero nos lo dejó plasmado en las escrituras, ¿sí? En la palabra viva, en la palabra infalible. Entonces vamos, cuando dejo de escuchar a otros predicadores y yo mismo voy, investigo, mismo medito y yo mismo disfruto, cuando le digo al Espíritu Santo, enséñame la verdad, enséñame la doctrina y empiezo a leer la escritura, puede ser desde Génesis hasta Apocalipsis o puede ser de Mateo a Apocalipsis y luego de Génesis a Malaquías. Puede ser primero los profetas mayores, luego los menores. No importa el orden que para ti sea más conveniente. En mi caso, yo leí primero los evangelios, luego primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. Pero hay personas que prefieren al revés. No importa, pide al Señor que te dé una estrategia. Pero el Señor no está buscando seguidores de pastores. El Señor no está buscando ovejas de filósofos, ovejas de maestros. El Señor está buscando ovejas del pastor de pastores. Y ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere pastorearnos directamente. Él es la fuente de la verdad y cuando vamos a esa esencia, vamos a poder encontrar la sana doctrina. Entonces, hoy no quiero hablarles de pensamientos de hombres,
ni es un pensamiento mío, ni un pensamiento de nuestra Fundación Soplevia, sino de lo que dicen las escrituras. Bienvenidos a todos los asistentes a esta reunión, a esta conferencia. Qué alegría tenerlos aquí. Ahorita al final me gustaría que prendan su cámara, que enciendan y se puedan presentar, nos digan desde qué iglesia nos acompañan y vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo pasa muy rápido. Entonces voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Tengo un material para compartir con ustedes. Este es el material pues que al final de este taller intensivo vamos a estar compartiendo con los que se conecten durante todas las sesiones. Muy bien, por acá está. Por acá estoy con mi discípulo, mi hijo Christopher, de 2 añitos, que está acá todo juicioso conmigo, escudriñando la palabra del Señor. Y también estoy con mi esposa, Paula, que ahorita se las estaré presentando. Bueno, por acá se me perdió el material, entonces voy a buscarlo por acá en mi chat. Regálenme un segundo, aquí está. Entonces me confirman si están viendo mi pantalla, si lo están viendo bien, si me están escuchando bien, por favor, me confirman ahí. Sí. Sí. Listo. Así es. Excelente, muchachos. Bienvenidos una vez más. Y vamos entonces a comenzar porque el tiempo se nos agota y no quiero volverme cansón. Listo. Bueno, chicos, les comparto los temas que vamos a tratar en estas 5 charlas, en estas 5 conferencias de evangelismo bíblico. Son estas 5 charlas. Primera charla, una noticia trágica. La segunda charla, un grito de socorro. Tercera charla, evangelismo cristocéntrico. Cuarta charla, herramientas de evangelismo. Les voy a estar compartiendo unas herramientas muy chéveres y muy bibliocéntricas, pero que le va a gustar a todo el mundo, con las cuales tú vas a poder entrar y romper el hielo para predicar el evangelio. Y unos extras, unos regalitos, una ñapita. Bueno, esta es mi familia, ahí está mi esposa, este soy yo, ahí está mi hijo Christopher, esta es mi iglesia, este es mi ministerio, mi principal fruto son ellos, las ovejitas que Dios me regaló y el privilegio, el tesoro más grande que Dios me haya entregado después de Cristo. Este es nuestro ministerio acá en Bogotá, por medio del cual estamos trabajando, predicando la palabra. Nosotros predicamos el evangelio por medio de estrategias creativas, como el fútbol. Usamos el fútbol para predicar el evangelio. Estos son unos de los jóvenes que han sido alcanzados por medio de este programa evangelístico. Nuestro programa incluye rompehielos prácticos para que la gente pueda comprender el carácter de Dios de forma sencilla. Ustedes ven este balón que está aquí, este balón de fútbol. Este es un balón evangelístico. Sí, señores, con este balón evangelizamos. Tiene unas figuras que usamos para que la gente comprenda el carácter de Dios de forma sencilla. Y ustedes se dan cuenta de esos niños indígenas en Vera, ellos no hablan español, entonces por eso usamos estas estrategias. Como no nos entienden en español, seguramente sí nos entienden con el deporte, el arte y la música. Esta es una escuela de misiones. Nosotros pertenecemos a la agencia misionera Kairos y en Kairos hay una escuela de misiones eh, para personas que tengan llamado o vocación misionera. Estos son algunos de los jóvenes que han sido parte de nuestro programa de evangelismo y misiones en Bogotá. Y listo. Vamos entonces a comenzar, ya que me presenté. Ahorita me gustaría que ustedes se presenten también. Pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Entonces iniciamos con nuestra charla de evangelismo con esta imagen. ¿Quién de ustedes quiere activar su micrófono? Puede presentarse así rápidamente, saludarnos y decirnos a qué le recuerda esta imagen o a qué historia lo transporta esta imagen. ¿Alguien conoce la historia de Colombia un poco o mucho que nos quiera empapar? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, David. Esto es como de... bueno, mi nombre es Javier Piñeros. Soy de la iglesia Puente Largo. Quiero aprender mucho acá de evangelismo. Un poco. Esta foto, eso es como de un desastre, ¿cierto?
como de armero, tal vez. Correcto, felicitaciones. Te acabas de ganar el premio. Un aplauso. Vamos a regalarle un aplauso a nuestro amigo Javier Piñeros, que acertó. Un aplauso ahí. Active su micrófono y regálenos un aplauso Bravo. para que no se me duerman. Eso. Muy bien. Muy bien, Javi. Esto sucedió en el año 85 en Colombia. 1985 en el Tolima. Un desastre terrible, la peor catástrofe de la historia en Colombia fue, eh, la avalancha de Armero. Vamos a hacer una pequeña introducción a qué es el Evangelio con este extra del periódico de ese año que salió para todo el país. ¿Quién me hace el favor de leer para todos? ¿Quién me ayuda a leer? Un voluntario o una voluntaria. Si quieres yo. Dale, Bueno. Juancho. Dale. Adicionalmente, solicito con vehemencia comunicarse con el gobernador del Tolima, Eduardo García Alzate, para que se autorice el desalojo de la población de Armero, lo que implicaba a su vez la movilización de los habitantes de Lerida, Amaleo, Cambao, Mariquita y Honda. De la negligencia del gobernador quedan declaraciones de la secretaria del fallecido alcalde y testimonios de testigos de la escena, en la que se señala que ante los desesperados pálidos, ¿qué? ¿Perdidos? ¿Qué dice ahí? Pedidos del mismo, tanto el secretario del departamento como el gobernador se burlaban, ignorando la amenaza. Con el pasar de las horas, el gobernador se hizo negar a las llamadas de Rodríguez, condenándolo a morir con su pueblo. Gracias, parcero. Gracias, Juancho. ¿Desde qué iglesia nos saludas, Juancho? Bueno, yo pertenezco a la iglesia, se llama Conviva, Congregación Bíblica Bautista. Gracias, amigo. Gracias. Qué chévere que estés aquí. Gracias por ayudarnos con la introducción. Bueno, esta es un extra de lo que sucedió en esa época después de la avalancha de Armero. Aquí vemos que el gobernador ya sabía, o pues no sabía, obviamente, más bien estaba alerta, ya había sido alertado, ya había sido informado de que iba a suceder la avalancha, ya se había estudiado el volcán Nevado del Ruiz, se había visto unos movimientos telúricos, unas expresiones del volcán que hacían entender que iba a estallar, que iba a explotar y que iba a generar una gran tragedia y que el principal pueblo afectado era el pueblo de Armero, con unos 35.000 habitantes. Era importante que el alcalde y las autoridades, no solamente locales, sino nacionales, el presidente de ese entonces, pues debía haberse enfocado en esta llamada de atención del Nevado del Ruiz, la naturaleza. Dios, por medio de la naturaleza, le estaban advirtiendo que iba a venir una catástrofe por medio del humo, por medio del viento, por medio de los sonidos, por medio de las vibraciones de la tierra. Científicamente era obvio que iba a haber una erupción. Lo que el alcalde debió haber hecho era una evacuación oportuna. El alcalde, como autoridad del Estado en ese momento, debió haber alzado su voz y haber convocado a los armeritas a una evacuación urgente. Pero vemos que no lo hizo por cuestiones de política, por cuestiones de conveniencia. No hizo este llamado. Ya te paso la cartilla, amor. Siéntate acá un momentico. Eso, hijo. Por cuestiones de conveniencia no hizo la alerta y se quedó callado. Bienvenida, Laura, qué chévere que estés aquí. Estamos acá en nuestro curso de evangelismo. Desde la Fundación Inspira te damos una bienvenida. Estamos acá haciendo la introducción de lo que es el evangelismo con un ejemplo que tenemos vivo de nuestra historia colombiana, que fue la avalancha de Armero.
el alcalde de Armero ya había sido advertido que iba a suceder la avalancha, pero por conveniencia o por pena, llamémoslo así, por pura pena, para no perder seguidores, se quedó callado. Se quedó callado, no sé si ustedes sabían, pero esa noche había un partido muy importante de la Liga Colombiana entre dos equipos muy importantes de la Liga Colombiana, de los dos equipos más fuertes, más históricos de Colombia. Y los armeritas, en vez de evacuar esa noche, se quedaron en sus casas viendo hasta tarde el partido. Imagínense, el día en que iba a suceder la gran catástrofe de Armero, se quedaron viendo un partido, se quedaron atrapados en la televisión, en el consumismo, se quedaron atrapados por este sistema que te seduce, por este sistema que es material, que es plástico, que es una red que te atrapa. Y los armeritas, en vez de correr y salvar sus vidas, se quedaron atrapados dentro de la pantalla del televisor viendo un partido de fútbol. Y a las 11:30 de la noche, un gran estruendo, como dice la Biblia, un estruendo de muchas aguas. Muchos armeritas describieron que esa noche escucharon como sonidos del inframundo, o sea, sobrenaturales. Se abrió la tierra. Olas de más de 30 metros de altura, mezcladas con barro, con carros, con troncos, con postes, con cables de luz, con ramas, con rejas, con puertas, con de todo, rocas, destruyendo todo lo que había a su paso. Y esa noche hubo un cementerio, una gran sepultura. No hubo escapatoria para esas personas. Y la culpa aquí es de los enviados a proclamar el mensaje de salvación. No lo proclamaron, se quedaron encerrados en su egoísmo, en su vanidad, en su poder, en su puesto de seguridad y no proclamaron el mensaje de salvación, no le advirtieron a la gente que huyera a tiempo. Y entonces la avalancha ocurrió y ya fue demasiado tarde escapar. ¿Siguen ahí, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me durmieron? Aquí estamos. Sí. Estamos. Ah, ¿sí me están entendiendo el hilo del mensaje o está un poco enredado? Preguntas, pueden activar su micrófono en cualquier momento y preguntar, ¿vale? ¿Me escuchan ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? No les dé pena. Sí, David, sí te escuchamos y no tengo ninguna pregunta. Ah, excelente, excelente. Gracias por reportarse. Gracias por estar ahí. Bueno, entonces ahí con sus Biblias, ya que seguimos en la charla, por favor, ayúdenme con estas citas bíblicas. Ezequiel 36 del 7 al 9, Jeremías 51, 45 al 47, Marcos 1, 14, 15, Juan 16 del 8 al 11. Entonces, por favor, cada uno elija una y puede buscarla. ¿Quién ya tiene Ezequiel 33 del 7 al 9? Yo. Listo, David. Hola, ¿con quién hablo? ¿Quién está hablando? ¿Quién nos saluda? Dulier. Hola, Dulier. ¿Desde qué Yo. iglesia nos saludas? Hola. De Fervor, de Ciudad Verde. Qué chévere, Dulier. Yo te conozco, pero hay amigos aquí que no te conocen y tú a ellos, entonces de una vez aprovecho para presentarnos. Bueno, Dulier, regálanos entonces Ezequiel 33 del 7 al 9, dale. Gracias. Sí. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no le dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado.
Gracias, Dulier. ¿Sí me escuchas? Muchas gracias. Entonces, vemos acá que el Señor ha escogido dentro de su pueblo para que sean atalayas. Dios ha escogido a su pueblo para que sea atalaya. Y una atalaya es un cargo de la Edad Media, para que ustedes me entiendan, un cargo militar. Y el atalaya es ese soldado que se pone en la torre de vigía, en la torre alta o más alta, y mientras los demás duermen, ese soldado se queda observando todo alrededor, se queda observando con su arma lista y preparada, pero también con sus ojos bien abiertos. Mientras cae la noche, mientras cae la oscuridad, el frío de la madrugada, ese atalaya está alerta, porque en cualquier momento el enemigo se acerca, y si el enemigo se acerca, él va a sonar la trompeta, va a sonar la bocina y va a salvar a toda su familia, a todos sus amigos, a toda la ciudad, de que el peligro viene, se van a preparar. Pero si el atalaya se queda dormido, o si el atalaya ve que el enemigo está acercándose y el atalaya se queda callado y se vuelve cómplice del enemigo, pues el Señor está diciendo en su palabra que Dios va a demandar la sangre de ese atalaya. O sea, ese atalaya tiene que morir para pagar, para salvar la vida del pueblo o para cubrir las vidas inocentes de los que van a morir en el pueblo. Entonces, es una cuestión de vida o muerte, muchachos. El atalaya anuncia el mensaje y salva su vida, o el atalaya no anuncia el mensaje y su vida será tomada por las manos del Señor justo. Entonces, am, el atalaya, como dice el versículo 7, eh, está puesto para advertirle al perverso de su mal camino y para invitarlo a que se arrepienta. El atalaya debe advertir al que está yendo a camino de muerte, de condenación, le debe advertir: oye, la estás embarrando, oye, estás muriéndote, oye, estás muerto, oye, estás perdido. Necesitas un salvador, necesitas una esperanza, alguien que te rescate, porque si sigues así vas a morir, vas a estar condenado. Entonces, esa es la función del atalaya, y eso fue lo que no hizo el alcalde de Armero. El alcalde de Armero se volvió cómplice de la tragedia. Y si tuviéramos que echar a alguien a la cárcel, deberíamos echar al alcalde de Armero, porque fue un indolente, porque no tuvo compasión de su pueblo, porque no tuvo misericordia. Esa persona debe ser castigada. Esa es la justicia de Dios. Muy bien, seguimos con Jeremías capítulo 55, 45 al 47. ¿Quién me ayuda con Jeremías 51, por favor? Se presenta, nos dice su nombre, de qué iglesia nos saluda y nos ayuda con la lectura. Rápidamente, por favor. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. Dale, André. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, soy Andrea Rodríguez. Vengo de la iglesia Fervor también de Ciudad Verde. Y dice así Jeremías 51, 45 al 47. Ustedes, pueblo mío, no tengan miedo ni se desanimen por los rumores que se escuchan todos los años. Hay nuevos rumores. Abunda la violencia en el país y todos los gobernantes se pelean. Salgan ya de Babilonia y pónganse a salvo de mi enojo. Viene el día en que castigaré a los dioses de Babilonia. Todo el país quedará humillado y por todas partes habrá cadáveres. Uf, qué fuerte, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor. Claro que sí, que es un Dios de gracia, que es un Dios bondadoso, pero casi no hablamos de esta parte del carácter de Dios, y es de esa parte que implica su justicia. Acá vemos un Dios justo advirtiendo a los pecadores que su tiempo se ha acabado. No se quisieron arrepentir, entonces viene la corrección oportuna del Señor. Viene el castigo de parte de Dios para aquellos que no quisieron cambiar de conducta. Nuestro Dios es justo
y por lo tanto demanda santidad. Entonces, aquí vemos que el Señor le está advirtiendo a su pueblo que viene su ira, que viene el castigo para esa ciudad, le está advirtiendo que salga, que escape de la ciudad, porque si no va a perecer con ella. Marcos 1, 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Yo, Dave. Dale, salúdanos por favor. Hola, para los que no sepan, yo vengo aquí de parte de mi mamá Joana Gutiérrez y mi papá Marco Rivera, pero por ahora no pueden estar, así que estoy aquí con mi hermana, soy Isabela Rivera y ella es mi hermana Eliana Rivera. Y voy a leer Marcos 1, 14 al 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en las buenas noticias. Gracias Isabela, qué alegría escucharte. Así es, aquí vemos al Señor Jesús advirtiendo al pueblo y él evangelizaba de esta forma, él advertía. Él no evangelizaba agradando a las personas o dándoles regalos o dándoles beneficencias. Eso no es evangelio. El evangelio es amar la vida de esa persona y como la amo, le advierto del peligro que viene. Y el Señor Jesús es el mayor ejemplo de evangelista, de misionero. Él es nuestro referente en misiones y en evangelismo. Y Él nos está mostrando que para evangelizar, Él le decía a las personas, cambien su manera de pensar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Él no le decía a las personas, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, o es que tú eres muy importante para Dios, tú eres una perla preciosa para Dios, una joya preciosa. Dios no exaltaba el ego humano para evangelizar. Dios hacía lo contrario. Dios les decía, sepulcros blanqueados, están vacíos. Y es por eso que la ira de Dios viene. El tiempo de que el reino de los cielos se acerque está a la puerta, ha llegado. Cambien su manera de vivir. Muy bien. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 8 y 11. 8 al 11. ¿Quién me ayuda? Yo lo tengo. Excelente, Elianita. Muchas gracias, princesa. Juan 16, del 8 al 11. Puedes leer. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios porque yo voy al Padre y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quién será juzgado porque Él manda en este mundo, ya ha sido condenado. Gracias, Elianita. Excelente esa lectura. Así es. Entonces podemos ver que el Señor Jesús nos recuerda que cuando el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es la que yo no tengo. A veces tratamos de convertir a las personas en nuestras fuerzas, a veces tratamos de buscar actividades para atraerlas y estamos tan enfocados en las actividades que nos olvidamos de el que inspira a la iglesia. Queremos cambiar la inspiración del Espíritu Santo por nuestras actividades. Y cuando evangelicemos tenemos que entender que el que evangeliza es el Espíritu Santo. El que predica es el Espíritu Santo. El que convence, el que redarguye, el que quebranta, el que instruye. Esa es la labor del Señor. Nosotros no podemos tocar el corazón humano. Nosotros podemos llegar a tocar las emociones, pero eso no sirve si no hay la intervención del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no toca la parte más profunda del ser humano, que es su espíritu. Allí es donde está el problema del ser humano, en la parte espiritual. Y Él se encarga
de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos aquí tres cualidades que, que, que nos muestran que tienen que ver con la santidad de Dios. La santidad de Dios hace que yo esté condenado, que yo me encuentre culpable, que yo sea enemigo de Dios. Y cuando su santidad me confronta, cuando yo me comparo con Dios, entiendo primero que soy pecador. Entonces, si Dios es santo, yo soy pecador. Si Dios es santo, yo soy injusto. Si Dios es santo, yo estoy condenado. Entonces, por eso vemos esas tres cualidades que se hacen referencia a la santidad de Dios, que son el pecado, la justicia y el juicio. Son tres cualidades que marcan y remarcan y resaltan esa cualidad perfecta, moralmente de Dios, y hace que yo me encuentre en estado de juicio, en estado de condenación y enemistad con Dios. El pecado, la justicia y el juicio. Es el Espíritu Santo el que me muestra esto, que soy pecador, que soy injusto y que estoy condenado. Entonces, muy bien, hay otros textos bíblicos que son impactantes, que nos muestran más acerca de la ira de Dios. No sé si usted sabía, pero la ira es parte del carácter de Dios. Dios es un Dios que tiene ira hacia el pecador. Las escrituras nos muestran eso de capa a capa. Nos muestran que al Dios ser justo, al Dios ser perfecto moralmente, Él se entristece ante el pecado del hombre y su justicia hace que Él venga a demandar un castigo de ese culpable, y ese castigo hace que su ira se aplaque. Entonces, cuando evangelizamos tenemos que tener claro esto. No solamente tener claro sobre el amor de Dios, sino que Dios también es un Dios santo. Muy bien. Entonces, para poder seguir tocando esta cualidad de Dios que es tan importante, podemos ver otros textos como Ezequiel capítulo 21. Ezequiel capítulo 21, versículo 31 al 32. Mientras yo busco este texto, me gustaría pedirles a ustedes que me ayuden a encontrar otros textos bíblicos, por favor. Voy a mirar quién está por acá por la reunión para hacerlo por dedocracia. Bueno. ¿Quién se postuló por ahí? Ayudarnos a buscar. Javier. Javier, ¿me ayudas a buscar Isaías 63 del 2 al 6, por favor? Isaías 63 del 2 al 6. Laura, ¿cómo estás? ¿Me ayudas a buscar Hebreos 10:31, porfa? ¿Me confirmas, Laura? Sí. Bienvenida, Laura, muchas gracias. Hebreos 10:31. John, ¿cómo estás, hermano? ¿Me ayudarías a buscar Génesis 19:15 al 17? ¿De una? ¿Me confirmas, por favor? Génesis 19:15 al 17. José, ¿me ayudas a buscar, por favor, Hebreos 10:31? ¿Estás ahí? Hola, José. Ángel, ¿estás ahí? Hebreos 10:31. Gracias, Ángel. Entonces ayúdame con Hebreos 10:31, por favor. Listo. Ese creo que ya se lo habías puesto a Laura, ¿no? Sí. ¿Sí, ya te lo había puesto? Sí. Ah, entonces ese no, Ángel, perdóname. Ese lo dejamos para Laura. Entonces, Ángel, ayúdame con Apocalipsis 19 del 12 al 13. Ángel. Apocalipsis 19 del 12 al 13.
Listo. Entonces empecemos con Ezequiel, capítulo 21, del 31 al 32. Estamos profundizando en las escrituras. Recuerden que el ejemplo que les puse al comienzo sobre la pega del arroz, yo les dije que yo prefería comerla directamente de la paila y no en el plato, porque en la paila está más sabroso el sabor. Entonces yo les decía que las escrituras son como la paila en donde cocinamos el arroz, eh, y allí encontramos la esencia del sabor. Por eso estamos profundizando más en estos textos que nos ayudan a comprender más sobre la santidad de Dios. La santidad de Dios. Bueno, Ezequiel 21, del 31 al 32, nos dice lo siguiente, chicos. Lo pueden leer allí conmigo en sus casas. Dice, derramaré sobre ti mi ira ardiente, resoplaré el fuego de mi enojo sobre ti, y te entregaré a gente sanguinaria, experta en destruir. Serás pasto de las llamas, tu sangre correrá por todo el país, y tu recuerdo será borrado de la faz de la tierra. Es la decisión del Señor. Wow, qué fuerte estas palabras de nuestro hermoso Señor. Cómo nos deja ver su santidad aquí, que se resalta ante la iniquidad y ante la maldad del ser humano, la perversidad del hombre, la pedofilia, el incesto, la lujuria, la depravación, la injusticia, la corrupción. Todo esto delante de un Dios que es perfectamente santo, hace que como el agua y el aceite, ¡pa!, explote. Nosotros lo entendemos con ejemplos sencillos. El aceite cuando está hirviendo, pero si nosotros vertimos agua, inmediatamente sabemos la reacción. Y es una explosión inmediata, una explosión que genera peligro alrededor. La santidad de Dios es como el sol, como los rayos del sol, como el fuego, que entre más tú te acerques, más expuesto estás, más en condición de peligro te encuentras. El fuego es hermoso, produce luz en las tinieblas, da vida, claridad, dirección, calor. Pero asimismo, si tú juegas con el fuego, te arriesgas a morir. Y Dios es como el fuego. No podemos olvidar eso. Su amor es como fuego. Y nosotros somos de barro, somos criaturas mortales, como hojarasca, como papel, y si nos acercamos a ese fuego, ya sabremos nuestro destino. Entonces aquí vemos que efectivamente la ira de Dios se enciende cuando un pecador no se arrepiente, o cuando un pecador se ensoberbece en su terquedad y sigue en su perverso camino. Entonces efectivamente Dios sí se aira, muchachos. Esto es algo de lo que no nos predican mucho en la iglesia o en la reunión de jóvenes, porque si predicaran esto, se desocuparía la iglesia. Si predicaran esto, se desocuparían las reuniones de jóvenes. Si predicaran esto en Bogotá Gospel, nadie iría. Pero chicos, estamos en una sociedad que lo que busca es simpatizar y agradar y exaltar al ser humano, pero no a Dios. Busca es entretención. Estamos en un mundo de entretenimiento en donde nos adoramos a nosotros mismos, pero Dios ya no hace parte de nuestro culto, de nuestra adoración, muchachos. Y la ira de Dios es tan importante como su amor. Inclusive la ira de Dios es un reflejo de su santidad. Me hace ver que Dios es correcto, que Dios es justo, que Dios es equitativo, que Dios es limpio, que Dios es luz, que Dios es transparente. Él no tiene un centímetro de negociación con el pecado. Él no negocia el pecado, Él no negocia la maldad. Y a nosotros se nos ha olvidado. Isaías 63 del 2 al 6, ¿quién lo tiene? Hoy. Bueno, entonces dice, ¿por qué están tan rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas?
Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. Bueno, vemos una escena, disculpen, una escena bastante sangrienta, una escena bastante rojiza. Acá el Señor representa la sangre con el jugo de uva. Y sabemos que cuando aplastamos una uva, pues ya su jugo es rojizo. El Señor usa este ejemplo para llevarnos a entender el día de la ira de Dios, lo que va a suceder el día que el Señor condene o juzgue a los malvados. Ese día va a ser un día terrible, un día espantoso, un día en donde Dios no va a decir no, pero los derechos humanos dicen lo siguiente. Entonces la vida del hombre se respeta y por lo tanto solamente al violador solamente le vamos a dar 2 años de cárcel domiciliaria porque es un ser humano y tiene derecho a la vida. No, el Señor es justo y el Señor, aquel que quitó una vida, demandará su propia vida, tendrá que morir él mismo. El hombre tal vez no hace justicia, pero el Señor, nuestro Señor sí es justo. Y la justicia, aunque nos duela, demanda la muerte, demanda castigo para el culpable, un castigo ejemplar, un castigo totalmente fuerte, totalmente confrontante, tanto que nosotros no lo podemos comprender. Entonces, vemos en Hebreos 10:31 también que la ira de Dios es terrible. ¿Quién nos ayuda a leer Hebreos 10:31? ¿Quién? ¿A quién le pedí el favor? Hola, buenas noches. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Soy de la iglesia de Conviva, mucho gusto. Hola Laura, ¿cómo estás? Eres la hermana de Juancho, ¿cierto? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Bienvenida Laura. ¿Puedes por favor leer Hebreos 10:31? Dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. No sé si ustedes quieran caer en las manos del Dios vivo, pero las escrituras dicen que no lo recomiendan. Es terrible. Si nosotros no nos hemos puesto a cuentas con Dios, si nosotros no estamos a paz con Dios y caemos en sus manos, es terrible. Es terrible. Muy bien. Bienvenidos, Fundación Capellanía. Qué gusto tenerlos por aquí. Ahorita nos gustaría que se presenten, conocerles. Bienvenidos. Génesis 19, 15 al 17. ¿Quién tiene Génesis 19? ¿Ángel? Sí, señor, yo lo tengo. ¿Desde qué iglesia nos saludas, Ángel? Apocalipsis 19 me diste, Apocalipsis 19, 12. Sí, señor. Apocalipsis 19, del 12 al 3. ¿Desde qué iglesia nos saludas? Dice, sus ojos parecieron 2 llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Gracias, mi hermano. ¿Desde qué iglesia nos saludas? Desde la Alianza del Encuentro Kennedy. Ah, eres amigo de Sol. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, Ángel. Muy bien, ¿qué te hace pensar Génesis 19 del 15 al 17? ¿A qué te lleva este recordatorio de lo que va a ser el día de la ira de Dios? ¿En qué piensas? Lo que tú estás hablando acerca de la justicia, Dios es amor, pero enteramente el amor no importa la justicia de Dios. Aquí vemos un Dios justo, que mira a aquellos que cometieron mal, los mira con esos ojos envueltos en llamas, para retribuir no su maldad, sino la justicia con la que
con la que deben ser castigados. Gracias, hermano. Totalmente cierto. La justicia de Dios demanda corrección. Su amor está vinculado con su justicia. Son uno solo. No podemos decir que Dios ama sin que decir que Él es justo. Y no podemos decir que Él es justo sin recordar su amor. Eh, y acá vemos que Juan ve lo mismo que vio Ezequiel. ¿Y qué fue lo que vieron? Vieron en el versículo 15: de su boca salió una espada para vencer a las naciones, las gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta de la gran ira de Dios Todopoderoso. Esto es también tomado de una parte de la cultura judía. Los judíos, para hacer el vino, lo que hacían era cogían todas las uvas en una poceta o en una olla gigante, para que ustedes me entiendan, se metían a la olla y las uvas que estaban ahí amontonadas con sus propios pies descalzos las pisoteaban, las pisoteaban, las pisoteaban, las pisoteaban, las pisoteaban, las pisoteaban. Y cuando las pisoteaban, pues todo el jugo de las uvas se esparcía alrededor de la olla, y de este jugo hacían el vino que ellos disfrutaban en sus fiestas, que era típico de su cultura. Entonces, como el Señor le está hablando a su pueblo judío y usa esta parte de su cultura, de su tradición, para que ellos entiendan cómo va a ser ese día en el que Dios haga lo mismo, trayéndole castigo al corrupto, al culpable, al perverso. Ese día el Señor va a pisotear y va a justificar su redención. Va a traer justicia a la humanidad y va a traer paz. Para que haya paz, primero tiene que haber justicia. Sin justicia no hay paz. Y para que haya paz, debe haber primero justicia. Nuestro Dios sí que sabe esto. Él nos lo enseña en las Escrituras y nos muestra cómo va a ser ese terrible día de la ira suya. Muy bien, y por último, Génesis 19, 15 al 17. Génesis 19, 15 al 17. Génesis 19, 15 al 17. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot diciéndole: levántate y toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, porque si no lo haces serás destruido cuando esta ciudad sea castigada. Pero Lot se demoró en irse, así que los hombres lo tomaron de la mano con su esposa y sus hijas, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él. Lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Por eso el Señor nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque todo eso va a desaparecer. Nada de eso va a quedar en pie cuando el día de la ira de Dios venga sobre la tierra. Todo va a ser pasado por fuego. Todo, inclusive la creación misma, tiene que ser destruida de raíz. No hay una cura, no hay una venda. Tiene que volver a haber una nueva creación, y por eso las Escrituras nos hablan de una nueva Jerusalén. Y Dios va a hacer las cosas nuevas. Dios no remienda, Dios no tapa, Dios no encubre. Lo que Dios hace es hacer las cosas nuevas. Y nosotros, por su misericordia, somos nuevas criaturas. Bueno, dudas, preguntas, aportes. Ya estamos terminando esta primera sesión, muchachos. Me gustaría escucharlos también, no solamente pues que yo hable solito, sino también escuchar sus aportes. ¿Vale? Bueno. Juan 14, 15. El Señor nos recuerda que demostraremos que lo amamos si obedecemos sus mandamientos, si seguimos sus ordenanzas. Si no seguimos los pasos del Maestro para el evangelismo, entonces estamos siguiendo nuestros propios pasos. La forma correcta de evangelizar es evangelizando bíblicamente. Y la forma bíblica de evangelizar es entender que evangelio es una advertencia antes de la avalancha. Entonces, vamos a profundizar un poco más. Para ti, ¿qué es el evangelio? Comentarios. Para ti, ¿qué es el evangelio?
Laura, para ti, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Laura, ¿estás ahí? Sí. Hola Laura, ¿cómo estás? Para ti, ¿qué significa el Evangelio? Y, ¿Qué mm, piensas cuando escuchas la palabra Evangelio? No te preocupes. es una palabra con muchas cosas como, no sé, pues creo que es como que llevar un mensaje muy grande de salvación a otros. Y pues sí, lo que tú dices que es muy importante, como de advertirles también, que como que primero es una advertencia para luego llevar un mensaje de amor a esas personas que no conocen de Dios. Excelente, excelente definición, Laura. Muy bien. El Evangelio es una advertencia. Así es, una advertencia del peligro. Muy bien. Sol, para ti, ¿qué es el Evangelio? Sol, Sol, Hola, cuéntame. Hola, ¿cómo ¿cómo estás? están? Sí, efectivamente puede ser una advertencia, pero el Evangelio es una buena noticia. Es llevar una buena noticia de salvación, de decirle al mundo, hay alguien que ha dado todo por nosotros y que quiere darnos un estilo de vida totalmente diferente y que nos recuerda que hay una eternidad. Así es, literalmente, Evangelio significa buenas noticias, un buen mensaje, una noticia de esperanza para alguien que está desesperanzado, para alguien que ya no tiene ninguna esperanza, para alguien que ya no ve una oportunidad. El Evangelio es una respuesta. Entonces podríamos definir o resumir con varias ideas. El Evangelio es un mensaje de socorro previo a la destrucción, un plan de evacuación previo a la tragedia, una noticia de última hora, una deuda incalculable que fue pagada. Todo esto es el Evangelio, un mensaje previo a la destrucción, es decir, antes de que la destrucción venga, es un mensaje de advertencia para el oyente. Es un plan de evacuación porque la destrucción efectivamente viene y antes de que venga el Señor envía mensajeros para que evacúen la ciudad, para que los oyentes salgan y se liberen. Una noticia de última hora es muy importante. Una deuda incalculable que fue pagada, por eso es una buena noticia, porque yo no tenía cómo pagarla y de repente alguien muy rico vino y pagó esa deuda por mí. Entonces el Evangelio nos habla en todo su esplendor de Jesucristo. Él es un cordero que, que manso y humilde entregó su vida, pero también es un león que justo y poderoso viene a reinar y a gobernar con autoridad. Muy bien, entonces muchas gracias por acompañarnos en esta primera charla de lo que es este taller de evangelismo. Comentarios, dudas, me gustaría que participaran, que aprendimos hoy o que con qué pensamiento nos vamos en el corazón. Quiero decir Pueden, algo. pueden aportar, pueden decir, pueden hablar. Dale, Javi. Pues gracias, David. Estaba pensando ahorita que como otra razón por la cual es el mensaje de amor más grande, porque sin que nos hubiéramos dado cuenta de la necesidad de ello, Dios se antepuso a darnos ese gran regalo, permitiendo que su Hijo Jesús muriera en la cruz. Porque algunas veces uno, digamos, si uno se enferma, pues uno empieza a pedir, ay, ayuda, ayuda, denme algo para tomar o algo para que me quite esto. Y pues uno obtiene ayuda, pero en este caso Dios proveyó ayuda desde mucho antes, que fuéramos conscientes de ello, y me asombra como esa expresión de amor, y que como tú nos explicas, es muy integral, porque no es como, ay, sí, para que estés bien. Obviamente que al final ese es
uno de los resultados, tener vida eterna, pero comienza haciéndonos reaccionar, diciéndonos, mira que estás perdido. Eh, entonces, quería compartir como eso, como Dios expresa de manera más grande su amor, proveyendo nuestra salvación desde antes que fuéramos conscientes de ella. Qué chévere, Javi, gracias por compartir tu reflexión con nosotros, muy edificante, muchas gracias, qué bueno escucharte. Andrea, tienes la palabra. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención la ira de Dios, porque no la había visto de pronto así tan clara. Yo creo que de pronto muchos de nosotros crecemos más conociendo la parte de amor, obviamente, ¿sí? Dios es amoroso, Dios es misericordioso, ¿sí? Y en parte de pronto se nos omite un poco la parte de la ira. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que yo leía en la Biblia estos versículos y yo me asustaba y yo decía, no, no entiendo, pero es que si Dios es un Dios de amor, ¿cómo así que va a sentir ira? Entonces queda uno como en conflicto porque uno no entiende y uno dice, o sea, o amor o ira, o sea, como que no caben las dos. Entonces bonito ya entenderlo y uno decir, porque eso también va de pronto en uno como ser humano, deja de confiar en Dios, porque entonces como Dios es amor, entonces pues Dios no va a ser justo en mi situación en la que yo estoy pasando, perdón. Entonces eso va a hacer que mis enemigos no paguen, porque como Dios es amor, entonces no es justo, se nos olvida esa parte. Se nos olvida también de que con esa ira en su momento Él va a venir y mejor dicho, va a cobrarle cuentas a todo el mundo. Y por eso es que nosotros muchas veces tomamos esa venganza en nuestras manos, porque o sea, no tenemos en cuenta que Dios sí lo va a hacer. Entonces nosotros preferimos ir a hacerlo con nuestras propias manos, adelantarnos a ver si sentimos satisfacción. Entonces, me llevo muchas cosas y muy, muy chévere la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Así es, nosotros tenemos ese concepto de que la ira es mala porque la damos desde nosotros. Obviamente nuestra ira sí es mala porque nosotros somos malos. Entonces cuando nos airamos, por eso obramos mal, porque perdemos el control. Pero Dios, su ira no es mala, su ira es perfecta, su ira es santa. Él no pierde el control porque él tiene dominio propio y él es santo. Entonces, su ira es un instrumento para traer justicia a un mundo vuelto en caos. Entonces, la ira, en Dios, aún su ira es salvación. Entonces, ese es nuestro Dios. Él es el único que se puede girar justamente.